Hola a todos, espero que estén bien. Otra vez juntos para leer la Biblia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a leer versículo 22 al 28. El título en mi Biblia dice: Los judíos rechazan a Jesús. Celébrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Versículo 26. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermosa esta palabra, qué hermoso este versículo 28. Y yo les doy vida eterna. Al comienzo el Señor se encontraba con personas que estaban turbadas en su alma. Acá decían: ¿hasta cuándo nos turbarás en nuestra alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y el Señor Jesús le responde, el versículo 25: Os lo he dicho y no creéis. Estas personas no creían en el Señor, no tenían fe en Dios, rechazaban la palabra de Jesús, rechazaban la Biblia, rechazaban al Señor Jesús. No querían ser cristianos, no querían creer en Dios. Por eso tenían el alma turbada. Pero qué diferencia que hay para aquellos que deciden creer en el Señor, para aquellos que deciden aceptar la palabra de Dios. No tienen el alma turbada. Porque acá dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La primera bendición que tiene la persona que decide creer en la palabra de Dios, que decide creer en Jesús, es ser reconocido por Dios y poder seguirle al Señor, porque este es el efecto operante que tiene la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Cuando nosotros creemos en la palabra, no decidimos creer en la palabra, el espíritu que está en la palabra, que es el mismo espíritu de Dios, opera en nuestras vidas para que nosotros andemos con Dios, podamos seguir al Señor. Y el versículo 28, y yo les doy vida eterna. Toda persona que ha aceptado la palabra de Dios, que ha aceptado a Jesús, recibe vida eterna de Dios. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a compartir en Efesios también, capítulo 2. En Efesios capítulo 2 habla que nosotros estábamos en una condición deplorable para Dios, porque el pecado trae muerte para con Dios a toda persona. Así dice el capítulo 2, versículo 1 de Efesios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta vida que nos dio Dios cuando creímos en Él, esta vida es la vida eterna, es la vida de Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Y qué tenemos que hacer para recibir esta vida de Dios, esta salvación de Dios? Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La salvación de Dios es por gracia. No tenemos que pagar un precio, no tenemos que hacer obra, no tenemos que esperar a estar bien, a solucionar nuestro problema para recibir la vida eterna y la salvación que Dios nos da con la vida que es eterna de Dios. Y esto no de vosotros, dice la Biblia, pues es un regalo de Dios. Dios tiene un regalo para todo pecador, para toda persona que ya no encuentra salida, no encuentra poder cambiar del fracaso y de la muerte del pecado que trae en la vida del hombre. Es por un don gratuito de Dios, no por obra, dice el versículo 9, para que nadie se gloríe.
Ninguna persona tiene la facultad de decir yo voy a recibir la salvación de Dios porque hice buenas obras, porque pagué el justo precio, porque agradé de alguna manera por mi propia capacidad y por mis propias obras a Dios, entonces recibí la vida eterna, la salvación. De ninguna manera. La palabra de Dios dice no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, gratuitamente, por el sacrificio de Jesús. Leemos otros versículos para afirmar la vida eterna que recibimos, la salvación eterna que recibimos de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, este es un versículo muy hermoso. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora pasamos a la epístola de Primera de Juan, que es una continuación del Evangelio de Juan. Primera de Juan, vamos a leer desde el capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Por eso, hermanos, nosotros predicamos abiertamente a Jesús, predicamos el Evangelio, porque esto concede para el hombre, para el pecador, la vida eterna. Repetimos el versículo 2, porque la vida fue manifestada por medio del Evangelio, y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Capítulo 2, ahora versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hoy nosotros podemos recibir la promesa de Dios por medio de predicar el Evangelio, creer en el Evangelio y recibir el Evangelio, que es una persona, es el Señor Jesús. Predicar el Evangelio es predicar de Jesús, que las personas se arrepientan de sus pecados y por gracia reciben la salvación. Ya para terminar, ahí mismo, capítulo 5, versículo 11 al 13. Versículo 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Todos nosotros que hemos creído en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, tenemos que seguir creyendo en Él. Tenemos que afirmar y confirmar nuestra fe predicando el Evangelio, predicando de Jesús, con toda seguridad que Dios va a dar vida eterna a todo pecador que se arrepiente. Gracias a Dios por estas palabras. Gracias por este momento. Gracias por esta oportunidad. Hasta la próxima, querido amigo, querido hermano.